Buenas noches, espero que te encuentres bien en la comodidad de tu hogar. Como ya tenemos por costumbre cada martes, hay estudio de varones en la iglesia Calvary Chapel, Villanueva, Mazatlán. Y una vez más va a ser por medio del Facebook y del YouTube. Esperemos que pronto ya pueda ser presencial. En esta noche vamos a ver Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Pero antes que nada me gustaría que inclináramos nuestro rostro en referencia a Dios para darle el lugar que Él se merece. Y para pedirle dirección y sabiduría en este tiempo que nos otorga estar unidos por medio de este medio. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu deidad, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro Padre, Padre, por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que seas tú, Señor, que edifique los corazones, Señor, que seas tú, Señor, trayéndonos palabras de vida nueva, palabras de vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos unja, Señor, que nos instruya, Señor, que nos enseñe, que nos llene, Señor, aunque estemos separados, Señor, pero unidos, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que se mantenga, Señor, esa unidad, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esto que estamos viviendo, Señor. Nos ha apartado, Señor, pero gracias a estos medios, Señor, podemos estar en comunicación, Señor, podemos estar compartiendo la palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, es Efesios 4, versículo del 1 al 16. Vamos a leerlo corridamente, después vamos a ir desglosándolo entre sus 4 partes para ver qué nos tiene preparado Dios por medio de su palabra hoy esta noche. Dice, yo pues, aquí Pablo escribe los de Éfeso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, porque ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él es el mismo que a unos apóstoles, y él es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ver los 3 primeros versículos. Dice: Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Si ya tuviste la oportunidad de leer el libro de Efesios, vemos que en el capítulo 3, versículo 1, Pablo se describe prisionero de Cristo. Y aquí en el capítulo 4, versículo 1, dice prisionero en el Señor. Pablo, él no consideraba que era preso por el gobierno romano. Sabemos que Pablo escribió las cartas estando preso en Cesarea y en Roma. Él no se consideraba ser un preso político, un preso a causa de un gobierno. Él se consideraba que estaba bajo el control de Dios y cada detalle de su vida estaba en las manos de Dios. Dice, aquí en este primer versículo también dice, andéis, dice, para que andéis, dice, os ruego que andéis, dice, en Colosenses 3:12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Y aquí les exhorta a los de Filipo, a los de Efesios, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos 3 puntos aquí. Andéis, digno y vocación. Andéis viene de la palabra andar, que es una conducta diaria. Es hacerlo diariamente, dice. Es hacerlo diariamente. Dice, es digno. Como es digno, dice. ¿Qué es digno? Merecedor. Vocación es el llamado soberano de Dios. Dice, en otras palabras, aquí Pablo exhorta a los efesios a andar día a día conforme al llamado que fueron merecedores los de Éfeso. Ahora vamos a leer el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, dice, la palabra humildad significaba bajeza espiritual. Significa bajeza espiritual. Y te voy a mencionar 3 puntos de la humildad de un creyente. Un creyente debe reconocer la profunda falta espiritual cuando estaba apartado de Dios. Segundo punto, estar consciente de su estado pecaminoso o de la vida de pecado en que vivían. Y la tercera, carecer de esperanza fuera de la gracia de Dios. Esta es la humildad de un cristiano. Mansedumbre. La mansedumbre es el resultado de la humildad y es tener un carácter bajo el control del poder del Espíritu Santo. Solícitos, el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Dice andar en una vida día a día conforme al llamado al que fueron merecedores, reconociendo la vida que tenían antes de que Cristo iban a soportarse unos a otros en amor. Serían rápidos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de paz. ¿Para qué? Porque aquí Pablo les exhorta a los de Éfeso que vivan día a día como es digno, conforme al llamado que ellos fueron merecedores al aceptar el Evangelio de Jesucristo. Dice, con toda humildad, no olvidando su pasado, no olvidando cómo eran, que no tenían la llenura espiritual, que recordaran en el estado de su vida pecaminosa
y que estaban apartados o carecían de la esperanza de la gracia de Dios. Aquí les dice, empieza Pablo con esto en esta carta, en el capítulo 4 a los de Éfeso. Ahora vamos a leer los versículos 4, 5, 6 y 6. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre, y el cual es sobre todos y por todos en todos. Un cuerpo y un espíritu. Pablo se refiere a la iglesia tomando el cuerpo humano como una analogía. Aquí Pablo hace una similitud del cuerpo humano con lo que le está hablando aquí los de Éfeso. Un cuerpo y un espíritu. Los de Éfeso tenían una unidad debido a que compartían algo en común. Recordemos que el ministerio de Pablo era hacia los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces aquí ya los de Éfeso tenían un cuerpo y un espíritu. Y eso te era común en el pueblo de Dios. Recordemos que ellos no pertenecían al pueblo de Dios y fueron añadidos porque recibieron a Jesús en su corazón, creyeron en el Evangelio, creyeron en la verdad del Hijo de Dios. Dice, y compartían, y tenían algo en común, tanto los judíos como los gentiles de Éfeso. Y lo que tenían en común era Jesucristo en sus corazones. En Jesús, tanto nosotros en la actualidad como ellos en ese entonces, cuando Pablo escribió esta carta, tanto los judíos como los de Éfeso, compartían un cuerpo, un espíritu y una esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Y eso compartían. Y es la unidad de la que habla aquí este pasaje. Porque el encabezado de este pasaje dice la unidad del Espíritu. Y eso los hacía uno solo. El mensaje de esta carta de Pablo a los Éfesos es concientizar a los de Éfeso que ya eran parte del pueblo de Dios, que eran uno solo ya, que ya esa barrera que había entre lo cultural y lo religioso ya no era más, ya era solo un pueblo, una sola herencia. Los motivaba a que creyeran eso. Aquí Pablo se refiere al bautismo en agua después de la salvación como confesión de fe en Jesucristo. Dice, no hay bautismo. ¿Por qué? Porque no hay bautismo separados para judíos y gentiles. Ya así como se bautizaban los judíos, también eran bautizados los nuevos creyentes gentiles, dice. Vamos a leer ahora el versículo 7 al 10. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tener unidad al compartir algo en común y al ser uno en Cristo, les había dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Al tener ya el pueblo gentil esta unidad
y el mismo, algo en común que era Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, les daba el derecho a ser uno solo, un solo cuerpo. Les había dado la gracia conforme a la medida del don de Jesús. Versículo 8 que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí Pablo cita el Salmo 68, versículo 16, usándolo como una analogía o una semejanza de los hechos para enseñar lo que Cristo hizo. El Salmo 68, David describe la conquista de Dios sobre los jebuseos y la ascensión de Dios al monte de Sión. Y aquí en este mismo versículo 8 dice, llevó cautivo a la cautividad. Dice, Jesús a través de la crucifixión y resurrección conquistó a sus enemigos y devolvió triunfante a todos aquellos que le pertenecen. El pasaje del Salmo 68 habla de cuando David subió triunfante llevando a los presos al monte de Sión. Y hace Pablo esta semejanza, esta analogía, para que el pueblo de Éfeso lo entienda un poquito más. Entonces, y aquí en la parte donde dice que dio dones, dice, pero también podemos ver aquí cuando dice que llevó cautivo a la cautividad, dice, Jesús posee la autoridad y la soberanía para asignar los dones espirituales y Él los ha dado conforme a su voluntad y propósito de su obra. No todos somos pastores. Si tú que estás escuchando la palabra por primera vez, no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros, pero los que fueron escogidos por Dios para el propósito de Dios. Y el versículo 9 dice, y eso de que subió, dice, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pablo aquí describe la ascensión de Jesús de la tierra al cielo. Y también en este mismo versículo dice, había descendido primero. Se refiere cuando bajó del cielo en forma de hombre para sufrir y morir en la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice. Lo voy a volver a leer, dice. Y si tienes tu Biblia en la mano, léelo tú también, por favor. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús, siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Dice, Jesús descendió para cumplir las profecías y la obra redentora de Dios. Y también subió para que el Padre fuera glorificado en él. Jesús lo llevó todo. Jesús hizo todo. Descendió, cumplió las profecías, hizo la obra redentora de Dios y también subió para darle la gloria, para que el Padre fuera gloriado en él. Jesús lo llevó todo, Jesús lo hizo todo en obediencia al Padre. Ahora vamos a leer el versículo del 11 hasta el 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo y en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice el versículo 11. Vemos aquí que dice el 11, Él mismo constituyó. Vimos que Él escogió personas para que fueran conforme el don de Cristo. Sabemos que Jesús tenía la autoridad para hacerlo. Pero aquí en el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice. Los pastores, los profetas, evangelistas, pastores y maestros que ocuparon tales puestos fueron dones de Dios que Él había escogido para el servicio de la iglesia. Como te decía ahorita, Jesús poseía toda la autoridad y soberanía para asignar cada don. Te decía que no todos son pastores, no todos son salmistas, no todos son evangelistas, no todos son maestros. Pero cada uno de nosotros, aunque no seas pastor, aunque no seas evangelista, maestro, apóstol, cada uno de nosotros tenemos un propósito y tenemos un don que nos ha dado Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Dice. Estos puestos que vienen escritos y los he mencionado fueron puestos tanto los hombres que lo ejercieron como los dones fueron dados por Jesucristo. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionar a los santos, dice, estos ministros o estos ministerios trabajan juntos para perfeccionar a los santos en cristianos más fuertes. Vemos aquí cómo Pablo les comienza describiendo de cómo anduvieran, cómo es digno, como a la vocación del llamado que ellos tuvieron al aceptar el Evangelio, y que fueran prontos en guardar la unidad. Ven que les muestra que que son uno, porque solamente hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, un Dios y Padre de todos, dice. Y eso lo tenían en común con los judíos, y eran parte del pueblo. Pero aquí Pablo les menciona estos puestos, estos ministerios, para que vean el cuidado que Dios ha tenido, tanto para ellos como para hoy en día de nosotros, que los puestos y los dones que ha dado a estos hombres es para que la unidad pueda crecer y pueda madurar a nosotros. ¿Para qué? Para que, como dice aquí en el versículo, que lo vamos a ver más adelante, en el 14, lo que la palabra de Dios y tanto Pablo le escribe a los Éfesos es para que nosotros tengamos una madurez espiritual, que los líderes que recibieron estos dones puedan compartir con el poder del Espíritu Santo una sana doctrina. Dice, ahora vamos a ver el versículo 13, la unidad de la fe, dice.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como te decía ahorita, siempre la palabra de Dios nos lleva o nos bueno, el deseo tanto de el propósito de Dios en nuestras vidas, o sea, el propósito que tiene Dios en nuestra vida, como tanto el deseo de Pablo para los de Éfeso, es para que tengamos esa unidad, para que todos lleguemos, dice, a una unidad de la fe, dice. ¿Qué es la unidad de la fe? Es la armonía que se edifica sobre la fe en Cristo Jesús, dice. Solamente en la fe de Jesucristo, dice, podemos tener esa unidad, esa armonía entre los hermanos. Dice, y el mismo dice, conocimiento del Hijo. Conocimiento del Hijo. Dice, es el conocimiento profundo de Cristo que el creyente alcanza, dice. ¿Cómo? En el estudio de la palabra y la obediencia. Pablo en sus cartas, regularmente, los primeros versículos les enseñan la gracia de Dios, les muestra el amor, les muestra el Evangelio, les habla del Evangelio para que ellos lo entiendan y lo acepten. Pero ya hablando de Éfeso, aquí en Éfeso, en el pueblo de Éfeso, en esta carta también es igual. O sea, primero les habló de quiénes somos en Cristo. Pero en este capítulo 4, 5 y 6 les va a hablar les escribe de cómo debemos comportarnos, cómo debemos estar, cómo debemos caminar diariamente. Y aquí se dice que el conocimiento del Hijo, dice, es el conocimiento profundo de Cristo que el creyente alcanza como estudiando la palabra y obedeciendo y caminando en ella. Porque muchas veces podemos tener conocimiento. Hemos escuchado, pues, cada vez que vamos a la iglesia se nos predica y el mensaje en sí es el Evangelio y podemos escucharlo. Pero si sabemos y lo escuchamos y entendemos la palabra, pero no caminamos día a día con Él, si no caminamos día a día con Él, si no tenemos este crecimiento, esta madurez espiritual, vamos a ver lo que dice ahora, vamos a hacer como lo que dice el versículo 14. Dice, para que no seamos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Lo que estamos leyendo es la carta de Pablo para los de Éfeso, un lugar donde estuvo como 3 años conviviendo con ellos. Pero aquí dice, me llama la atención, dice, para que no seamos, no dice, no para que sea, sino para que no seamos. Pablo aquí se incluye y nos podemos incluir también nosotros. Vemos aquí el cuidado que Pablo, o el amor que tiene para este pueblo, un amor que lo adquirió de Dios y lo estás transmitiendo para este pueblo amado de Éfeso, un pueblo especial, tal vez por el tiempo que pasó con ellos. Dice, entonces aquí el propósito de Dios en nuestras vidas y el deseo de Pablo para los de Éfeso es que no seamos, como lo dice el versículo 14, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hemos leído ahorita apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, discípulos, pero no todos, o no los que tienen conocimiento del Evangelio, pero no tuvieron un crecimiento espiritual, pueden transformar el Evangelio, pueden añadir cosas. Inclusive hay una de las cartas, no sé si es en Gálatas o en Hebreos, que Pablo estaba preocupado que en tan poco tiempo ese pueblo ya se había perdido, porque habían llegado otros a suavizarles las palabras en el oído, a endulzarles las palabras, y agregaron otra cosa al Evangelio. Y recordemos que el Evangelio es la verdad, el Evangelio es puro y no se puede adulterar. Entonces aquí me llama mucho la atención este versículo, porque el deseo de Pablo para el pueblo de Éfeso era esto: que no lleguemos, que no seamos como niños fluctuantes, dice, para no ser movidos como el viento se lleva a un papalote, como el viento mueve las olas del mar. Esa es la preocupación de Pablo hacia el pueblo de Éfeso, dice. Ahora vamos a leer el versículo 15, 16 para terminar y orar para que Dios cierre este tiempo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, en todo lo que en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Lo voy a volver a repetir. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Okay. Versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. A veces, no sé si tú habrás visto una predicación o habrás visto un video donde, si ya tienes un crecimiento espiritual, si tú te has empapado de la palabra de Dios, si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, te has mantenido en la unidad de la fe por medio de Jesucristo, que has escuchado otro tipo de doctrinas, a mí en lo personal me arde mi corazón, me molesta. Pero aquí lo que dice el versículo 15, dice, siguiendo en verdad en amor, dice, no tenemos que juzgarlos, sino que abrazarlos en amor. Sino relacionarnos, dice, el uno con el otro en una familia de Dios. No es solo relacionarnos, dice, cuando dice, siguiendo la verdad en amor, no es solo relacionarnos el uno con el otro en la familia de Dios, sino que también el creyente que debe tratar con los engañadores, dice, si tú ves, y si tienes un crecimiento espiritual y has llevado una sana doctrina y te mantienes en unidad de la fe en Jesucristo, y detectas algunos engañadores que usan estratagema, dice, y artimañas de error, dice, tenemos que, aquí dice, sino que también el creyente debe tratar con los engañadores, dice, debemos mostrar con ellos el amor, pero nunca ceder nosotros de nuestra verdad. Me ha tocado presenciar, no directamente, ¿no? Pero sí cuando alguien detecta que no es sana la doctrina que está escuchando, comienza a ofender a la persona que está hablando. Y aquí
nos dice, a nosotros y a los de Éfeso, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Aquí nosotros tenemos que tratar a ellos con amor, pero nunca cediendo nuestra verdad. Hacerles entrar en razón bíblicamente que no se le puede y se le debe añadir nada a la palabra de Dios. El Evangelio es puro. Versículo dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, dice aquí en el mismo 15, dice, versículo 15, nadie, ni tanto los de Éfeso, ni los mismos judíos, ni nosotros ahorita en la actualidad, podemos alcanzar un crecimiento y no podemos alcanzar la madurez espiritual si no tenemos por cabeza a un Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. No debemos ser independientes. No debemos creer que lo sabemos todo. No debemos añadir sabiduría propia. No debemos añadir emociones propias. No debemos ser independientes. Debemos ser dependientes de Cristo. Que todo lo que hablemos, que sea bíblicamente, que todo lo que expresemos, que todo lo hagamos en amor. Dice, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, que es en Cristo. Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Podemos creer en el Evangelio. Pero a veces queremos agregarle de nuestra sabiduría, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Queremos agregarle un poquito más. Dice, entonces allá vamos a tratar de ser independientes. Y el cristiano tiene que ser dependiente. Tenemos que depender de la voluntad de Dios. Si Él escogió, veíamos ahorita que escogió a discípulos, apóstoles, profetas, a pastores, maestros. Él escogió a esos hombres y les dio esos dones. Pero ellos también tienen que cuidar, no extraviarse, no perderse, no añadirle sabiduría propia. La palabra se tiene que entender como Dios quiere que se entienda, no como yo quiero que la entiendan o el que va a predicar comparta sus emociones. Para finalizar, andemos en la unidad como es dignos, ligados mediante el amor de Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es Cristo. Él es Cristo. Vamos a orar para dar por finalizada este estudio, esperando en mi corazón y mi deseo que haya sido edificación como lo fue para mí. Tengamos cuidado al compartir la palabra, tengamos cuidado qué es lo que escuchamos, tengamos precaución de no desviarnos, tengamos precaución a creer que ya lo sabemos todo. La palabra dice que el que quiere que esté firme, cuide que no caiga. Tenemos que estar velando día a día por lo que escuchamos y de lo que vamos a hablar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, por la visitación que tenemos por parte tuya, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea, Señor, extendida y derramada, Señor, esparcida, Señor, aún en medio de esta en esta pandemia, en estas necesidades que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esto, Señor. Y sabemos y reconocemos, Señor, que aunque no podamos ver, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor. Te agradecemos, Señor, este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.